Bienvenidos a Última Palabra. Está con nosotros hoy un buen amigo del humor y la inteligencia, que es Daniel Samper. Es conocido por su mordacidad, pero algunos lo califican de mierdacidad. Daniel, ¿usted es mordaz o mierdaz? Pablo, me extraña esa pregunta, hombre. No, pues ¿Usted qué opina? Pero usted que yo quiero saber la opinión de una persona como usted. a mí me parece que es mordaz, pero Qué cuando, bueno, muchas cuando, gracias, cuando se Pablo. burla, cuando se burla de los defectos físicos, me parece que es mierdaz. Lo he hecho muy rara vez. Ah, Si caray. lo habré hecho 2 o 3 veces, serán muchas. Bueno, pues es Aunque que me crezca la nariz al decirlo como a... es No, buen mentiras. humorista, Pinocho. Buen humorista. Bueno, pero ahora, después de que se volvió youtuber y todo eso, pues ya es un hombre muy popular. Antes era la columna más leída de la revista Semana. Y antes era el irreverente y realmente iconoclasta que dirigía la revista Soho. Daniel, ¿por qué se retiró de Soho? Bueno, me retiré en el año 2015 porque realmente llevaba muchos años en la revista, por un lado, y por el otro lado, me sentía como en el Titanic unos metros antes del iceberg. Yo sabía que ahí estaba el iceberg, digamos que todos los periodistas sabíamos, y yo preferí saltar del barco y tratar de averiguar qué seguía después del iceberg, cuál es el mundo digital, de qué se trata, en qué consiste, cómo un periodista que siempre ha sido periodista podría servirse de esas redes sociales para seguir enviando sus contenidos y tal. Entonces decidí renunciar a Soho en el 2015 y montar una pequeña productora con Semana, casi de exploración para tratar de entender hacia dónde iba el asunto. Y ya cuando estaba en esa productora, y sucedió que en la feria del libro del 2016 o 17, no me acuerdo bien, vino un youtuber muy famoso que se llamaba Germán Garmendia y colapsó la feria. Ya cuando eso sucedió, entonces decidí acelerarme pues con la tendencia digital, que yo creo que es lo que terminó reemplazando revistas como Soho. Bueno, pues de alguna manera le agradecemos que haya vuelto, que le haya quitado un poquitico la morbosidad a la desnudez, pero realmente se le fue la mano cuando cogió el Pablo, pelo. ¿Ahí me oye? Pablo, ¿qué es eso? Pero mierdacidad y morbosidad, pero No, 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 Pablo, no, 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 ¿en no, qué no. momento? Un momentico, un momentico. A la desnudez antes de Soho se le veía como morbosidad. Usted le quitó ese Ah, manto de es un elogio. morbosidad. Hasta que le dio por salir en pelota a usted y ahí ya se le fue la mano. Ahí ya se volvió Bueno, la morbosidad. Porque eso era era, grotesco. no, pues no En grotesco, realidad, pero cuando yo salí en Soho era por un compromiso comercial que había con una marca de cuajadas. Eh, Querían tener lo que llaman los publicistas un product placement. Entonces, pues salí, ahí tuvieron su product placement. ahí Una marca de descubrimos, cuajada boyacense. descubrimos que usted era como los panameños de clase alta que les dicen rabiblanco. Quedó en evidencia. Bueno, pues por lo menos Ravi es el único que ha sostenido eso, que a pesar de mi condición bogotana, tenía Ravi. Oiga, ¿por qué se salió de semana? Cuéntenos la historia real. No, la historia es muy sencilla. Tan pronto como Daniel Coronel publicó un trino con el pantallazo del chat de la gerente de semana que lo sacaba de la revista después de que fue el columnista más leído durante años y el que le aportó muchísimas cosas a Colombia a través de sus investigaciones. Tan pronto como él publicó eso en Twitter, digo, yo entendí que esa ya no era una revista en la cual yo me podía sentir tranquilo o cómodo, por lo menos. Y en solidaridad con él renuncié, así de simple, con dolor porque yo me hice en Semana, mi primer gran trabajo periodístico me lo dio Semana, trabajé para Semana más de 15 años con mucho compromiso, estuve casi en todas las revistas de Semana, en Soho como director, en Semana como columnista, en Jet Set alcancé a estar como columnista también, pero lo que yo agradecía de estar en Semana era precisamente la libertad, el respeto por la libre expresión y una serie de valores muy liberales que siempre flotaban en el ambiente de la revista y que se murieron el día en que yo vi ese pantallazo con ese chat. ¿Qué lo une a usted a Coronel? Yo creo que la Aparte, admiración, le aparte de tengo Santa Fe. y el nombre.
Ya, No, yo creo que la admiración, yo lo admiro mucho como profesional, me parece que es un periodista independiente muy valiente y que ha destapado cosas muy importantes para Colombia. ya. Y, y usted lo que hizo fue un gesto de defensa de la libertad de expresión y de la democracia, o usted se ubica en la oposición. ¿En qué sentido? Eh, pues en el gesto simbólico de salirse cuando sacaron a Coronel. Era una defensa de la libertad de prensa, era una defensa de la democracia, o era un gesto de solidaridad en la oposición. No, ni siquiera era una cosa como tan prosopopéyica ni en mayúsculas, yo simplemente me sentí incómodo, pensé que en esas condiciones ya cambiaba el clima de la revista, que era un clima de absoluto respeto por la libertad y en ese sentido pues ya no tenía sentido quedarse ahí, además ya había habido un par de como de avisos de alguna manera de la nueva administración de la vaina, entonces entendí que mi pasado era semana, pero pues que no iba a ser mi futuro. Desgraciadamente lo entendí en ese momento. Si Ya, fue un gran gesto épico de defensa por la libertad de expresión o no lo fue, o si fue, no sé, pasarme a la oposición. Bueno, para empezar, yo creo que el periodismo es una manera siempre de oponerse al poder o a los excesos de poder. Entonces, de entrada, creo que el periodismo debe situarse, si se debe situar en algún lado, pues en la oposición al menos a los excesos del poder, tener la capacidad de reconocer los momentos buenos del poder, pero por naturaleza ser un contrapoder, ¿no? Si no se vuelve un periodismo lambón que no sirve de freno a esos excesos, no sirve de contrapeso. eh, Pero, pero me pero salí muy, sobre todo porque me sentí incómodo, pensé que esa ya no era la revista de la que yo hacía parte, pensé que la revista ahí había cambiado para siempre y que ya no tenía sentido estar ahí. Daniel, pero usted siempre ha sido crítico y ha sido un crítico, digamos, equilibrado porque le reparte varilla a todos lados. Pero desde que vino esta salida de semana, hay una sensación de que a usted se le volvió un poquitico obsesivo el tema de Duque y Uribe, o se concentró en ellos, ¿por qué razón? Sí, puede pasar, puede pasar. Yo también creo que sucede que también ellos han monopolizado las primeras planas, han sido los principales productores de noticias de Colombia y en esa medida pues uno comenta digamos que las primeras planas, ¿no? Lo que pasa. Pero igual yo creo que, es decir, es relativo que eso sea así porque depende de quién lo dice. Usted habla con un petrista y también me acusan a mí de ser el tipo más antipetrista, que no puedo hablar de cualquier tema sin meter de alguna manera a Petro, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, es relativo. Pero es evidente que sí, me concentro en criticar al epicentro del poder que en las circunstancias actuales de Colombia es el uribismo, que está detentando el poder a través de la presidencia, de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo. Es decir, nunca un hombre en Colombia había sido tan poderoso como Álvaro Uribe, que de verdad tiene todos los instrumentos de poder, incluyendo la presidencia. Es inevitable que entonces él no monopolice o concentre la atención de la prensa, incluyendo de los periodistas críticos. Pero muchas personas hemos sentido en los últimos años que había uribismo y santismo. Sin embargo, usted dice que no hay uribismo y santismo, sino que hay uribismo y antiuribismo. ¿Usted cree eso firmemente, que no hay nada distinto a esa, o Sí, digamos, seguimiento del poder o antipatía por el poderoso? sí, yo creo que Colombia está profunda y tajantemente dividida entre uribismo y antiuribismo. Creo que solo un político tan cínico como Santos fue capaz de subir con los votos del uribismo y de quedarse arriba y de hacerse reelegir con los votos del antiuribismo. Es decir, calcule el cinismo casi ancestral de Santos para lograr una pirueta semejante. Y creo que lo que sucede con Petro es que divide el antiuribismo. El antiuribismo ha logrado ser mayoría en este momento de la vida colombiana, lo demuestran la mayoría de encuestas, pero evidentemente no logró el poder porque se dividió. Petro fue un factor de división. Los petristas pues dirán que entonces fue Fajardo, que fue, en fin, lo que ellos llaman el antipetrismo, yo qué sé, pero evidentemente no ha logrado cohesionarse el antiuribismo en torno a un mismo nombre. Y el día que lo haga, seguramente lograremos salir de
Uribe en el poder, es decir, esa será la expulsión de Uribe del poder, el día que logre cohesionarse el antiuribismo en torno a un nombre, pero ahorita es evidentemente mayoría y está dividido, y en general Colombia es decir, la figura de Uribe polarizó tanto a Colombia que creo que esa es la gran división que hay entre uribismo y antiuribismo. No creo que exista el santismo. Pero eso me parece raro que diga que no existe el santismo. Tal vez Santos, que era un hombre que se autodefinía como muy pragmático, metió en la misma cuerda a sus competidores, metió a Mocus, metió a Vargas Lleras, metió a Rafael Pardo, metió a todos en su cuerda después de haber sido sus competidores. Pero entonces, ¿usted cree que él no tiene ningún tipo de seguidores? No hay como un liderazgo de algún estilo que tenga... Por lo menos no de forma caudillista, pues como lo ejerce Uribe o el mismo Petro. El liderazgo de Santos yo creo que no despierta grandes pasiones, pero creo que al final sí representó un agradecimiento de muchas personas, sobre todo por el proceso de paz, ¿no? Creo que eso cobijó el legado de Santos y pues evidentemente le ha dado importancia e incidencia en la política colombiana, ¿no? Como muy pocos políticos lo han logrado. Pero pues yo no sé, y claro, tiene muchos simpatizantes, y quienes simpatizamos con el proceso de paz, así sea a las malas, al final terminamos simpatizando con Santos, que fue el que lo propició. Y tiene políticos amigos, pero no creo que haya una tendencia así política que uno diga es que es el santismo contra el uribismo. No, yo creo que los grandes sismos del país son el uribismo y el antiuribismo. ¿Y qué opina de los que consideran que es comunista, que es mamerto, que el tipo traicionó a Colombia? ¿Cuál es su opinión sobre el rol de Santos, independientemente? Yo creo que Santos no era ninguna pera en dulce, creo que fue un político tradicional muy complicado, muy fregado, muy cínico, muy mentiroso. Esto lo digo porque lo estoy defendiendo, pero al mismo tiempo... Con esos amigos... pero al mismo tiempo hay que reconocerle a Santos pues que fue primero el autor de un legado muy importante que puede cambiar el futuro de Colombia, que es el proceso de paz, y segundo, fue víctima de la oposición más feroz, más férrea, más desleal, en tiempos digitales, además del que haya sido víctima cualquier presidente. Yo no sé si acaso comparable únicamente con las épocas de Laureano Gómez, cuando decía calumniad que algo queda. Bueno, la oposición que le hizo el uribismo, la forma en que acudieron a las noticias falsas, en que manipularon la realidad, en que lograban que la gente saliera a votar emberracada, en que terminaron montando la historia de que él era alias Santiago, un comandante de las FARC que siempre estuvo infiltrado en el GON y en el country. Todas esas locuras y esa tal realidad alterna que no es más que las mentiras más abyectas y canallas que se terminan creyendo unos fanáticos. Todas esas mentiras, digo, jugaron pues en contra de Santos como nunca había sucedido en la historia reciente de Colombia. Entonces también hay que decir que todas esas críticas de que es un mamerto, un comunista, que su hermano Enrique con él desde Cuba y no sé qué, pues son patrañas, la verdad. Yo creo que uno puede criticar a Santos sin necesidad de acudir a decir mentiras. Él tiene suficientes defectos reales como para inventarle tantos defectos falsos. Oiga, cuénteme una cosa, usted sí ve que, como define el país en uribismo y antiuribismo, sí ve que haya una posibilidad de una vía de centro, como puede ser no lo podemos llamar así, pero el fajardismo. No sé si el fajardismo, lo que sí sé es que en el centro creo que se ubican la mayoría de votantes, de ciudadanos, que además están mamados de la polarización, del tono de la polarización, y creo que el centro tiene una oportunidad muy grande para ubicar al próximo presidente de la República. ¿Quién? Pues no sé. Fajardo evidentemente es el candidato más sólido del centro, pero no necesariamente el mejor, ni necesariamente el más refrescante, ni necesariamente el que más votos llegue a tener en el futuro. Evidentemente es el más fuerte ahorita, pero yo lo siento como en un declive lento que quizás coincida de forma trágica con que esos votos o esa fuerza popular le alcance para ganar
cualquier consulta de centro y ser el candidato oficial del centro, pero quizás no para pasar a segunda vuelta. Pues es todo muy prematuro y no lo sabemos y hay que ver cómo se van juntando las piezas. También creo que es un candidato al que le han puesto dos palos en la rueda muy grandes, el de Hidroituango y el reciente de la Fiscalía. Ese último de la Fiscalía es tan vulgar que quizás termine ayudándolo, porque se nota que es un rocket teledirigido con intenciones políticas y quizás pues se le termine devolviendo eso a la Fiscalía y fortalezca a Fajardo. Pero creo sí que hay un buen espacio para que una voz de centro surja, rodeada por otras voces, como una opción colectiva, que ese sería uno de los grandes diferenciales que tienen los polos. Los polos están en manos de caudillos, y la opción de centro no, la opción de centro es colectiva, eso se tiene que hacer con varios, pues no hay un gran nombre que sea el caudillo del pueblo, no, son 7, 8 tipos que se tienen que juntar y mujeres naturalmente, y ser capaces pues de darle una salida de convivencia y de tranquilidad a Colombia, que sea una opción tranquilizante, pues, ¿no? Que permita que cualquiera pueda vivir tranquilamente acá. ¿Quién disparó ese rocket? El uribismo y la fiscalía. Es decir, para mí el que cargó el arma, no sé si fue Uribe, pero el que disparó el rocket fue el fiscal, ¿no? Ya. Cuénteme que usted y yo tenemos en común que éramos admiradores de Mocos y seguidores de Mocos. Y tristemente hemos visto cómo esa opción se desdibujó. Pero al usted hablar del centro, el centro hoy es un masacote donde todo el mundo quiere ser de centro. ¿Qué es el centro como usted lo ve hoy? Yo creo que es lograr diferenciarse del otro tipo de caudillismo, de liderazgos que hay, que son liderazgos muy caudillistas, que tienden al populismo y que exacerban mucho las emociones, y que dependen además de retroalimentarse mutuamente en esa exacerbación de emociones, dentro de las cuales cabe también el odio y demás, para ponerse de relieve. Creo que el centro tiene un gran diferencial, que sobre todo el tono. Creo que la política también se hace con tonos, se hace con desautorizaciones de agresiones por parte de los líderes, por ejemplo, con no propiciar mentiras, con no propiciar maltratos. El uribismo, por ejemplo, ha hecho de la calumnia toda una maquinaria y son capaces de posicionar cualquier calumnia en las redes a través de un sistema ya muy estudiado, y desmontar una calumnia de esas es después muy complicado. Se lo digo yo a quien acusaron de violador de niños, por ejemplo. Entonces creo que el centro debe diferenciarse sobre todo por un tema de tono, por un tema de liderazgo no caudillista y evidentemente pues por unos puntos de partida tranquilizantes, que le permitan dar continuidad a Colombia sin meterla en aventuras extrañas, que yo también creo que eso es lo que asusta de ciertas amenazas populistas, ¿no? Que uno sepa, hombre, que nadie va a cambiar la Constitución para poderse quedar en el poder, que nadie va a cambiar el tipo de economía en el que estamos. Quiero decir que no va a haber ese tipo de cambios bruscos, de nacionalizaciones ni de cosas de ese estilo, que se va a respetar la propiedad privada, que se va a respetar el proceso de paz, que la inversión se va a revisar la inversión para poder invertir en asuntos sociales de verdad. Es increíble, por ejemplo, que armen una reforma tributaria como la que estén armando y el único rubro que no se toca es el militar, en semejante pandemia y con semejantes tragedias. Entonces, creo que es el que logre interpretar eso sería un candidato de centro y ojalá pues ojalá lo consiga, pues, ¿no? Pero hay personajes que pescan en un río revuelto. Un tipo que sería, según él, perfecto representante del centro sería Roy Barreras y adoptaría el tono que fuera necesario. Benedetti, pues ya porque el tono se le va más como para el lado de Petro. Pero ahí en el río revuelto todo el mundo quiere pescar y es un poco esa tibieza o ese color gris el que hace que cualquiera se asome, uno que hable con un tono razonable o que defienda, como usted dice, las instituciones y el sistema económico, buscando que haya más justicia y tal. Pero cualquiera se mete por ese roto y después resulta la sorpresa. Pues por lo menos los ejemplos que usted dio ya echaron hacia el lado del petrismo, ¿no?
que son Roy y Benedetti. No, evidentemente es una gama de grises, claro, y en esa gama de grises pues hay todo tipo de cosas, pero así como puede haberse agazapado a alguien de las características que usted dice, también hay liderazgos muy buenos, ¿no? Que muy probados y que han sido buenos. No sé, a mí, por ejemplo, de la Calle me parece que es un tipo bueno, es un tipo que lo hizo bien en el proceso de paz. Ahí hay gente valiosa. Angélica Lozano me parece que es una vieja berraca también, que se ha dado unas pelas muy importantes. Bueno, donde logren resucitar el nombre de Alejandro Gaviria se me haría también una opción interesantísima. Ahí hay varios nombres. También hay colados, naturalmente, claro que sí, pero en general creo que hay buenos nombres y es lo que hay, además. Es lo que hay. Dentro de los ejercicios que usted ha hecho, que son muy interesantes porque se volvió mucho de producción de televisión, lo que está haciendo en Notidán y en los diferentes elementos que ha inventado desde que se metió de youtuber, hay cosas muy, muy interesantes, llamativas y muy bien elaboradas que se ve que tienen un trabajo enorme. Pero hay una que le vi que me impactó mucho, que cómo se atreve a comparar a Maduro con Duque, por Dios. Bueno, ese video hay que verlo porque tiene muchos matices y muchas explicaciones y apelaba a unos recursos que no por ser superficiales dejan de ser muy llamativos. Creo que meten la pata de manera similar y es que en el video está muy diseccionada la manera en que se parecen, de verdad, en los lapsus, en las camisas, hacen cosas que uno no puede creer que parezcan hermanos siameses, aunque el uno y el otro sean ideológicamente tan distintos. Sí creo evidentemente que Duque tiene muchas mejores maneras en términos políticos que Maduro, pero eso no significa de ninguna manera que en todo caso el duquismo o el uribismo, digamos a través de Duque, ha logrado cooptar y concentrar el poder, quizás como apenas lo han logrado hacer en Venezuela, porque esa es la verdad, es decir, todos los órganos de control, todos los órganos que vigilan al poder en este momento están en manos del uribismo, en manos del gran poder. Y claro, ahí hay analogías que sirven, es decir, Maduro es hijo ideológico de un caudillo verdadero que era Chávez, Duque es hijo ideológico de un caudillo que era Uribe, ni Maduro ni Duque tenían el suficiente acervo propio, la trayectoria política, el número de votantes suficientes como para llegar a donde llegaron y lo consiguieron hacer únicamente por ser señalados por un caudillo. Entonces, desde ahí hay muchas semejanzas, para no hablar de la forma en que hacen la 21, en que tocan el ukelele o la guitarra, etcétera. Pero Colombia es un Estado de Derecho que todavía respeta una cantidad de formas y de temas de fondo. Venezuela, sí. Venezuela es una dictadura que está matando. No, y en ese video lo digo, en ese video yo lo digo, es decir, claro, hay unas semejanzas, hay un paralelo que estoy haciendo para un video digital y que está basándose en cosas humorísticas y divertidas que son la semejanza en lapsus y cosas semejantes de estos dos. Pero sí dista, digamos, de fondo, pues el sistema colombiano y lo que ya queda en Venezuela. Es decir, en Venezuela se están yendo hasta los últimos desesperados a pie. Y eso pues no está sucediendo en Colombia, a pesar de que la situación de Colombia en términos sociales pues es una tragedia y que el asesinato casi que diario de líderes sociales es una verdadera tragedia que también nos iguala a países pues que están en situaciones muy lamentables de derechos humanos, sino que quizás no las queremos ver. Pero claro, Duque reconozco que guarda mucho más las maneras democráticas que Maduro, aunque hay cosas que los asemejan, muchas de ellas de forma y algunas de fondo, así no parezca, como el hecho de que tiene concentrado el poder el uribismo, como lo tiene el chavismo en Venezuela. ¿Qué logros le reconoce usted a Duque? A ver, mire, yo creo que Duque estaba tratando de hacer un gobierno de transición relativamente de centro en la medida en que pudiera. Creo que cometió dos errores muy graves que lo sacaron de eso. El primero fue objetar la JEP. Creo que perdió muchísimo tiempo, muchísimas energías y mucha maniobra política. Bueno, voy a decir otro.
El tercero fue renunciar a una bandera que le entregaron, que era la anticorrupción. Yo me acuerdo que cuando él estaba empezando su mandato, entró a Palacio todo el estamento político colombiano, incluyendo a los de las FARC. Eso fue un momento histórico para hablar de la consulta anticorrupción que acababa de no pasar el umbral, pero de haber estado muy cerca y de haber enviado un mensaje pues histórico con millones de votos. Creo que fueron más de 11 millones de votos. Eso fue pues un hecho político, y Duque, en vez de atenderlo como lo intentó hacer, supongo yo, con grandeza, y decir, bueno, pongamos esta vaina de bandera del país, todos podemos estar de acuerdo en que Colombia no puede haber corrupción, no importa si somos de derecha, de izquierda, de lo que seamos. No sé por qué soltó esa bandera. Yo no sé si fue que Uribe lo regañó y le dijo, usted, Iván, ¿qué hace dejando entrar ahí a las FARC? Por Dios, ¿qué le está pasando? Y ahí perdió una oportunidad de ser conciliatorio, digamos, que hubiera sido el espacio político que él habría podido aprovechar de verdad. Después objetó la JEP, con lo cual pues ya terminó de desechar cualquier espacio de conciliación. Y después considero yo que eso empata un poco con el momento en el que meten preso a Uribe. Él se vuelve un poco más extremo, ¿no? Se vuelve un poco más autoritario. ¿No cree que le tocó bailar con la fea? Porque la verdad es que la situación económica, la situación de pandemia, una cantidad de circunstancias específicas han hecho que este gobierno tenga problemas profundos, independientemente. Yo creo que en la pandemia Duque ha tratado de acertar. Creo que la pandemia terminó ayudándole a su falta de agenda, porque le puso una agenda. Antes uno no sabía de qué se trataba el gobierno de Duque. Ahora el gobierno de Duque, o el de cualquiera, pues él fue el presidente de la pandemia. Pasará a la historia como el presidente de la pandemia, y eso ya por lo menos le da un rol y lo sitúa en un lugar y tal. Su manejo de la pandemia por momentos me ha parecido bueno. La verdad es que a la luz de hoy, como lo estoy viendo, no. Pues desgraciadamente, creo que ha habido un retraso en la importación de vacunas que ha sido muy complicado, y eso no se arregla teniendo un programa diario de televisión. Eso se arregla con vacunas. Es decir, si fuéramos en el cronograma que él había prometido, las personas de 60 años ya se estarían vacunando. Yo no sé además por qué ellos son expertos en pegarse tiros en el pie y se ponen estos límites ellos mismos, o ellos mismos activan el cronómetro, ¿no? Vamos a arreglar a Providencia en 100 días, y ahí empiezan a sufrir. Nadie les había dicho en cuánto tiempo. Aquí ellos pasaron el cronograma y ya empieza a haber incumplimientos, entonces pues eso se les empieza a devolver también. Pero digo, si hubieran puesto las vacunas cuando tocaba, pues no necesitábamos tener un programa al día ni nada de esas cosas. Entonces creo que ha tratado de acertar, claro que sí. No sé si esté acertando a la luz de los hechos, no sé si esté acertando, o no sé si yo no lo estoy queriendo ver. No sé usted qué opina. ¿Cómo le parece a usted que lo ha manejado? ¿Usted hubiera preferido a Marta Lucía o a Petro? Pues mire, yo voté en blanco, y eso me lo cobra el petrismo día y noche, y voté en blanco porque para mí Petro era un océano de misterio. Uno no sabe qué va a pasar con Petro, con qué va a salir. Es decir, no, realmente creo que a él le ha faltado, si ya tiene la claridad de cuáles son sus límites, expresarlos a las claras y decirlo con más tranquilidad. Entonces, pues mi voto en blanco representó lo que yo en ese momento pensé, ¿no? No sé cómo estaríamos ahorita con Petro. Creo que por lo menos el proceso de paz habría sufrido menos, evidentemente. No sé cómo estaría manejando el tema de la pandemia. Cuando fue alcalde de Bogotá no me pareció buen administrador, no sé cómo administraría una tragedia como la de ahora. Pero bueno, creo que evidentemente habría respetado el proceso de paz y lo habría impulsado, que eso ya habría sido algo, ¿no? Usted, ya que habla de la alcaldía de Petro, ¿cómo le ha parecido la alcaldía de Claudia López? Bueno, cuando usted me decía que muy monotemático con Duque, me acuerdo de muchos videos en los que le he dado bastante duro también a Claudia López, por quien voté, lo cual me exige ser más duro con ella, porque creo que si uno vota por un político, eso le exige o lo obliga a ser mucho más exigente con ese político. Claudia López me ha decepcionado en algunas cosas. Por ejemplo, las declaraciones xenofóbicas, que ella todavía dice que no son xenofóbicas, me parecieron muy dolorosas y en absoluto me representan a mí como votante de ella, en absoluto. Ella dice que es que uno no puede negar lingüísticamente, por un asunto lingüístico, la realidad y no sé qué. No, eso es mentira.
el idioma es capaz de producir muchas cosas y más cuando lo es emitido por personajes tan importantes como una alcaldesa y puede producir dentro de esas cosas violencia, segregación y demás. Y no lo digo yo solamente, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le llamó la atención a Claudia López por esa serie de declaraciones xenofóbicas cuando empezó a hablar de eso. Entonces me parece que eso evidentemente no me ha gustado para nada. Me parece que tiene un tono bastante pendenciero que tampoco me ha gustado. Y que dentro de ese tono también tiene una propensión a echarle la culpa a los demás y a exculparse ella. Prefiero a la Claudia López, que es capaz de reconocer los errores y de corregir, a la que se empecina en culpar a los demás. Y pues también le ha tocado muy duro, evidentemente, con el tema de la pandemia. A todos ellos les tocó cambiar sus planes de gobierno. A los que no lo tenían o no lo tenían claro, les regaló, les cayó del cielo un plan de gobierno. Y a los que tenían un plan de gobierno, pues les tocó guardarlo y atender urgentemente esta emergencia. Entre los personajes del centro que usted mencionó como que le gustaba esta Angélica Lozano, que mal que bien es la voz de Claudia López. ¿Por qué? Porque ella no tiene el tono de Claudia López, sin lugar a dudas. Pero ¿por qué le parece que Angélica es más rescatable que Claudia en el sentido? No, me parece que es la pareja de Claudia López, pero no necesariamente es la voz de Claudia López. Yo creo que Angélica Lozano desde antes era una vieja muy fila, una mujer muy capaz, Sin duda. una muy buena política, y además se casó con Claudia López, pero no creo que que Claudia López sea el ventríloco, pues que Angélica Lozano sea el muñeco. Me parece una vieja muy pila en términos generales, y creo que tiene virtudes que Claudia López no tiene, como su tono, por ejemplo, su moderación. Ya. Sí, ¿usted sí cree factible ¿cómo se llama? La resurrección de Vargas Lleras? Sí, en Colombia todo es factible. En Colombia con P, cualquier cosa puede pasar. Y aquí no hay políticos quemados. Y Vargas Lleras es un tipo muy toreado, muy sagaz, muy hábil, muy vivo, sabe mucho de política, salvo en las elecciones pasadas. Pero bueno, esas elecciones yo creo que a él se le jodieron en realidad es por el tema del coscorrón. Es decir, de verdad que eso lo noqueó. Él no se pudo levantar de eso. Eso fue letal, eso fue una imagen imposible de desmentir, de desmontar, de remontar. Fue imposible. Él tuvo un cheque, creo que de 70 billones durante 3 años, o no sé qué, que le dieron para que hiciera casas o lo que fuera. No, ese coscorrón costó más de 70 billones de pesos. Yo no sé si eso ya queda un poco en el pasado y tal, y de golpe él pueda resurgir. Y además hay que ver cuál va a ser el tema de las elecciones, ¿no? De qué se van a tratar, cuál va a ser la angustia principal. Y de golpe la imagen de él, de un tipo curtido, etcétera, que ha estado en el Estado desde siempre, y que es el remedio, se podrá vender así, supongo yo, o el antídoto contra la improvisación y contra estos niñitos que se vieron al poder de buenas a primeras sin estar preparados y tal, le pueda funcionar. No lo veo enterrado. Ya. Y hablando de exalcaldes de Peñalosa, ¿cómo lo ve? Tampoco enterrado, está muy activo, pero él es muy errático. Como candidato es muy errático al dar declaraciones, es un pésimo comunicador y yo creo que todo eso le va a pasar factura también, ¿no? Y no le veo mucho chance, la verdad. Usted se preguntará por qué le preguntaba como si usted fuera un oráculo político, pero es que siendo un muy buen humorista, porque se ha convertido parcialmente en humorista, pues es un ácido comentarista y crítico político. Usted siempre me ha tratado como un oráculo, sobre todo omitiendo las 2 primeras sílabas, y por eso he dejado pues tranquilamente que haga lo que suele hacer. ¿Qué es lo que suele hacer? Tratarme como un oráculo sin las 2 primeras sílabas. ¿A usted le parece que lo trata como un oráculo en preguntarle sus opiniones porque son importantes? No, me parece que usted está en formación y en crecimiento y que este tipo de espacios, cuando los quiera tener, siempre estaré abierto a arrojar mi luz en su camino. Bueno, pero a mí hay una área que me encanta y por eso hice alusión cuando los ojos usted salió en la revista. Me parece que ha sido una persona se ha atrevido a burlarse de sí mismo, a dejar el pudor de lado, a realmente demostrar que más vale el fondo que la forma.
y creo que eso le ha dado esa gracia con la que maneja esa sátira. ¿Cómo logró romper esas barreras que desde niños a todos nos han puesto del pudor, de la prudencia, de lo que toca, de todo eso? ¿Qué le ayudó a romper eso? No sé, yo de golpe siempre crecí oyendo eso, que uno tenía que burlarse de uno mismo, que la licencia para burlarse, si uno quería ser humorista, siempre era burlarse de uno mismo. Sin eso era imposible cualquier cosa humorística. Y que además la burla es saludable, uno deja de creerse tanto, se pone en la dimensión que es una forma saludable siempre de ser autocrítico. Entonces, pues sí. Y bueno, en esto de lo de Soho, pues consideré que, como a veces decían que Soho cosificaba a la mujer y no sé qué, cuando ya estaba vislumbrando mi partida, armamos una fotonovela y me pareció divertido salir como parodiando una portada de Soho y que me tuvieron que hacer Photoshop, porque además decían que la revista hacía mucho Photoshop, que me pusieran pelo, músculos, etcétera, y que saliera pues la foto antes del Photoshop y tal, para pues como una manera de demostrarle a las que habían pasado por ahí que no pasaba nada, que pues que en fin, que eso había que hacerlo. Burlarse uno mismo yo creo que siempre es muy saludable. Hay un formato que tienen los youtubers que es genial, que se llama el Roast Yourself, que es que toman los insultos y las críticas que les hacen sus haters, que ellos llaman, y con eso componen una canción. Y al momento de burlarse de esos insultos, pues los desactivan, porque cuando usted le quita el garrote a la otra persona y se empieza a pegar a usted mismo con ese garrote, demuestra que ya no le duele o hace creer que no le duele, desactiva como arma el insulto. Pues entonces eso me parece muy ingenioso y creo que uno debe anticiparse siempre a las críticas de los demás criticándose uno. Bueno, pues sin duda usted lo ha logrado y ha logrado con el tono de sátira, ser capaz de ponerse en la mitad del escenario y de prestarse para burlarse a veces de sí mismo. Eso yo creo que ha sido muy valioso e interesante. Lamento que se haya sentido maltratado usted por este periodista veterano y que reconozca que estoy en formación, lo cual es de alguna manera para un joven. No, pero tiene futuro. O sea, déjeme decirle que le veo mucho futuro, de verdad. De verdad, usted va a terminar presentando programas de televisión Yo completaré mi formación cuando usted no se sienta así como así maltratado. Por ahí, más o menos en ese tiempo. No mentiras, no ningún maltratado, hombre. Como siempre, usted es un extraordinario entrevistador. Muy querido, muchas gracias. Daniel. Desde Iván Duque en su programa de acción y prevención contra el coronavirus no se veía un presentador tan bien logrado como usted, Pablo. Déjeme decirle, querido Pablo. Muy, muy amable, querido Daniel. Es usted un lleno de elogios generosos que yo reconozco y agradezco. ¿No? Muy querido. Muchísimas gracias por su compañía. Me tiene preocupado ese gato. Ese gato se llama Monaguillo, como el león de Santa Fe. Pero el gato está siempre tan apegado a usted. Sí, me quiere mucho. Y atrás, no sé si se alcanza a ver, pero ahí está un perro, venga, Serafín. Que es Serafín, que es el famoso perro calvo que nadie quería adoptar. Era de la perrera distrital, lo sacaban a jornadas de adopción y nació con un problema en la piel por culpa del cual es calvo. Y no lo adoptaban por eso, porque era calvo y porque pues, es feo, y los calvos somos feos. Y entonces nos conmovimos en la casa y lo adoptamos y se llama Serafín y pues calvo adopta calvo, es algo que usted nunca va a entender y bueno, está aquí, no se me despegan, estos son los dos que nunca se me despegan, Serafín y Monaguillo. Bueno, me alegra que tenga corte fiel y muchas gracias Daniel por estar aquí en Última Palabra. No, ¿cómo se le ocurre? Gracias a usted, Pablo, de verdad, un privilegio. Muy amable, hasta pronto.